Entonces, vamos a reanudar la grabación en este momento. Ya estamos. Voy a verificar que esté grabando. Sí, efectivamente. Entonces, vamos a iniciar con ciclos. Bueno, ¿qué es un ciclo? Pues como hemos comentado en clases anteriores, pues un ciclo lo podemos definirlo como una estructura que nos permite repetir o iterar. Recuerden que la palabra iteración quiere decir repetición, ¿no? Iteración o repetición. ¿Qué vamos a repetir? Un conjunto de instrucciones o sentencias eh, que vamos a observar en una siguiente figura. Entonces, recuerden que ciclo es repetir, ¿sí? Una instrucción. Entonces, miren que aquí tenemos una estructura donde nosotros podemos observar que hay un inicio. Eso que estamos viendo ahí es un diagrama de flujo. Recuerden siempre, eso es un diagrama de flujo. Cualquier ingeniero que le llegue con esa gráfica, usted va a ser capaz de decirle qué es. Es una gráfica, un diagrama de flujo. Y tenemos los siguientes puntos. Primero, un inicio. El ciclo siempre va a tener una entrada. Luego tenemos una condición. Siempre va a haber una condición que debe cumplirse, que si es verdadera, el ciclo se va a repetir. Luego tendríamos las sentencias, es decir, lo que se va a ejecutar si se cumple la condición. Y dentro de eso tenemos una reevaluación de la condición, es decir, si se sigue cumpliendo la condición, vuelve y se repite la sentencia, de lo contrario, finaliza. Se sale de ese ciclo. Bueno, vamos a mirar a continuación que el ciclo es un conjunto de instrucciones que debe ser finito. ¿Qué quiere ser finito? Que en algún momento debe tener un fin o debe parar, ¿sí? La cantidad de veces que se repita dicho conjunto de instrucciones también debe ser finita, ¿sí? Y en algunos casos, la cantidad de veces que se va a repetir la instrucción va a ser o va a depender de una condición explícita o implícita. ¿Qué quiere decir cuando yo digo implícita o explícita? Explícita es que está ahí en el código, dice, vas a repetir el código 3 veces, ¿sí? Y eso es explícita. Cuando es implícita, es que no está explicada. Quiere decir que en algún momento el software va a interactuar, va a tener una interacción con el usuario, y cuando el usuario dé una opción o una instrucción, el ciclo se va a parar ahí en ese momento, ¿sí? Entonces recordemos, la condición puede ser implícita o explícita, y ya eso depende de la lógica que nosotros le metamos al software, al programa o a la aplicación. Dentro de un ciclo puede ir cualquier sentencia. Ese es otro punto que tenemos que tener en cuenta. Dentro de un ciclo yo puedo colocar cualquier sentencia o instrucción o incluir otros ciclos dentro de los ciclos. Cuando incluyo otros ciclos dentro de un ciclo, a eso se le llaman ciclos anidados. Y existen distintos tipos de ciclos, entre los cuales nosotros vamos a ver el while, el do while y el ciclo for, ¿sí? En este caso, en la imagen, ustedes pueden ver que tenemos una sintaxis de un ciclo while, un ciclo while. Ese ciclo while comienza con la sentencia while, va a tener una condición que en caso de que esta condición sea verdadera, se va a ejecutar el cuerpo del bloque, es decir, las instrucciones que yo ponga dentro del ciclo, y podemos mirar que la instrucción while no va con punto y coma. Estas instrucciones van es con llaves. Yo le indico a la máquina que este ciclo inicia donde está la llave y termina donde cierra la llave, y que va a cumplir cierta condición para que se repita. Entonces, a continuación ustedes pueden ver cómo se escribiría en Java. En Java, si vamos a utilizar es decir, si el ciclo está compuesto por una sola línea, es decir, escribí while, pongo la condición, y lo que quiero es que se ejecute una sola línea de código si se cumple la condición, no hay necesidad de colocar las llaves. Eso pasa cuando hay una sola línea de instrucción.
Pero si yo tengo un ciclo while, una condición, y voy a colocar más de una sentencia de código, es decir, si se cumple la condición, ejecute estas sentencias de código, sí debo colocar las llaves, ¿sí? Para que él entienda que va más de una sentencia. Si yo no coloco las llaves, él entiende que solamente pertenece la siguiente línea a la condición. Bueno, eso con referencia al ciclo while. Ahora vamos a ver el ciclo do while. El ciclo do while, a diferencia del ciclo while, miren, vamos a repetir la gráfica que miramos del ciclo while. Cuando yo entro al ciclo while, primero está la condición, reviso que la condición se cumpla, si se cumple ejecuto el código y termino. En el ciclo do while funciona diferente. ¿Qué pasa en el ciclo do while? Yo le indico que voy a entrar con la sentencia do, le indico a la aplicación que voy a hacer un ciclo, pero de tipo do, que quiere decir que se va a ejecutar al menos una sola vez el código y después pregunto la condición. Entonces, si la máquina se ejecuta en este momento, llega y do, hay un ciclo do while. Eso quiere decir que yo tengo que ejecutar primero esta línea y luego preguntar si se cumple la condición. Y si se cumple la condición, vuelvo y ejecuto la misma línea. De lo contrario, él ejecutará una sola vez la línea. Si la condición no se cumple, me salgo del ciclo. Entonces, ¿cómo sería el código? El código sería muy sencillo. Miren, yo escribo en Java do, abro llaves. Cuando cierro la llave, escribo while y coloco la condición. Y aquí, nótese que aquí sí termina con punto y coma. A diferencia que el while, que inicia con llaves, cierra con llaves, aquí el do while abre llaves, cierra llaves, pero escribe while, condición, y termino la condición con un punto y coma. Aquí sí agrego un punto y coma. Entonces, las instrucciones que se van a repetir van aquí donde dice sentencias a repetir. En la gráfica dice sentencias a repetir. Ahí es donde voy a colocar el código que quiero que se ejecute si se cumple la condición do while. ¿Sí? Eso está claro. Bueno, y recuerden que la estructura del do while comienza con do, abro llaves, escribo while y coloco la condición, que es la pregunta que quiero saber si se está ejecutando o no. Una condición podría ser mes igual a 1. Si el mes es igual a 1, ejecute la sentencia. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se escribiría en Java? En Java, voy a mover un momentico eso para que se vea. En Java se escribe de la siguiente manera. Colocamos do, y si yo solamente tengo una instrucción, no necesito colocarle las llaves. Sería do, una sola instrucción que dice que muestre por consola sentencia a repetir. O sea, que debe aparecer este texto en la consola. Pregunto, ¿se cumple la condición? Aquí, esta puede ser una variable, puede ser una sentencia lógica, A más B, si A más B es igual a 0, etcétera. La condición que ustedes quieran. Pero si es una sola línea la que se va a repetir, no hay necesidad de llaves. Si hay más de una sentencia a repetir, entonces se colocan llaves. ¿Y qué haría el software? Entonces miren que el software, si vamos a tomar el ejemplo que está abajo, el software lo primero que va a hacer cuando encuentre la palabra do, va a saber que es un ciclo. Entonces lo que va a hacer, va a imprimir primero por pantalla todo esto, imprime. Y luego pregunta, ¿cuál es la condición? La condición es esta. ¿Se cumple? Sí, sí se cumple. Entonces vuelve y entra el ciclo y vuelve y imprime las sentencias. En caso de que no hubiese sido así, en caso de que por primera vez se le hubiera encontrado tú, él vuelve y imprime las sentencias y pregunta, ¿la condición se cumple? No, no se cumple, entonces se sale, no vuelve a repetir. Pero al menos imprimió una vez o ejecutó una vez las instrucciones que tenía el ciclo. Esa es la diferencia entre el while y el do while. El while se ejecuta al menos una vez, perdón, el do while. Y el while solamente si se cumple la condición se ejecuta. Bueno, ahora vamos a ver la sentencia de un diagrama de flujo tipo for, es otro ciclo. El tipo for, vamos a mirar lo siguiente, que en el for nosotros tenemos una inicialización,
una revisión de la condición, una ejecución del cuerpo y o un incremento o decremento de lo que se va a controlar. Entonces, la diferencia entre un ciclo while y un do while es que en la condición donde se está inicializando el for, yo puedo tener control y puedo inicializar la variable de control que me va a indicar que el ciclo termina. Y eso es muy importante. Si yo no finalizo un ciclo, ¿qué pasa? Si yo no le pongo una lógica clara que en algún momento va a finalizar el ciclo, pues obviamente voy a bloquear mi máquina, voy a bloquear mi computador. Si pongo a ejecutar un ciclo que es infinito y que nunca termina, pues se bloquea la máquina. Voy a tener que reiniciarla. En este caso, eso es importante, que yo tenga la lógica y que sepa que no se está repitiendo infinitamente. Entonces, vamos a mirar cómo es su estructura. En Java yo lo que tengo que hacer es colocar la palabra reservada for, que va a indicar que voy a iniciar un ciclo tipo for. ¿Sí? Va a haber dentro de la condición una estructura que todavía no la hemos pasado a código Java, pero sí vamos a entender que lo primero que va a haber es una inicialización del ciclo. Es decir, yo ahí voy a inicializar una variable de control, seguida de un punto y coma. Cuando sigue el punto y coma, él entiende que lo que sigue es la condición que va a preguntar, si esto se cumple. Si esto se cumple, ejecuta la condición, el cuerpo o loop. Y finalizado la ejecución, lo que hace es la iteración. Es decir, si hay un incremento, un decremento o la condición que yo le dije que ejecute, perdón, la acción que yo le dije que ejecute para que pare o siga el ciclo. Entonces ustedes van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo así? Bueno, eso es muy sencillo. Vamos a mirar un ejemplo aquí. Vamos a mirar un ejemplo. Denme un segundito, voy aquí a generar una gráfica para que la tengamos un poquito más clara. A darle aquí. Un segundo. Vamos aquí. Y vamos a guardarlo aquí como 19. Guardar. Listo, a ver si la logramos ver. No la logramos ver, pero eso no es problema. Entonces, 19, 19. Denme un segundito, por favor. 19, 19, 19. Aquí está. Listo. Entonces, aquí tenemos la siguiente estructura que es de Java. Aquí vamos a entender un poquito mejor lo que estamos diciendo aquí. Miren, dice primero escribimos for y abrimos paréntesis. Entonces, en Java sería escribir for y abrimos paréntesis. Y vamos a mirar muy bien esas estructuras que están separadas por punto y coma. Entonces, lo primero que me dice es inicialización. Entonces, yo inicializo una variable, en este caso voy a decir que voy a crear una variable tipo entero llamada i, que va a estar inicializada en 0. Inicializo una variable. ¿Esta variable para qué la inicializo? Porque va a ser el contador que va a tener el control de cuántas veces repetir el ciclo. Esto es muy importante. Por eso for, se utiliza for cuando yo necesito tener un control más exacto de cuántas veces se va a repetir el ciclo. Luego dice la gráfica que va a una condición. Dice una condición que me va a retornar un valor booleano, es decir, falso o verdadero. Y aquí dice, si i es menor a 10, entonces se ejecute la línea de código. En este caso, i la inicializa en 0. ¿0 es menor a 10? Sí. Entonces, el ciclo for ejecutaría esta línea, system.open, y empezaría a colocar valor i es igual a 0, lo que tiene i, 0. Listo. Con esto tenemos la primer parte de la gráfica que nos explica que va la condición. Luego sí la iteración. La iteración es si se incrementa o decrementa el contador. Entonces en este caso yo le coloco aquí punto y coma y más más. Le estoy diciendo, recuerden que esto ya lo vimos, estos operadores. Cuando yo le coloco i más más, le estoy diciendo ahora sí, increménteme después de que se ejecute i en 1.
Entonces, y aquí vendría a ser 1. Entonces, termina esto. Después de que me llames y, increméntamelo en 1. Entonces, termino el ciclo, vuelve y entra y dice, y es igual a ¿qué? Ya no es 0 porque aquí lo incrementó. Aquí es 1. Entonces, y es igual a 1. 1 menor que 10, sí, y vuelve a imprimir por pantalla. Y así sucesivamente lo va a hacer hasta que y, este incremento llegue a que y sea igual a 10. Entonces, cuando ya lo haga 10 veces, y va a valer 10 y va a preguntar, ¿10 es menor que 10? No. Entonces, ahí para ya la sentencia. Y en este caso, ustedes no ven llaves. ¿Por qué? Porque es una sola línea. En este caso, no hay necesidad. Pero si hay más de 2 líneas, entonces, miren que aquí sí va a ir llaves. Coloco la primera línea de código, la segunda, y ahí sí debo colocar llaves porque si no él va a entender que la única línea a la que pertenece a este ciclo es la primera y no la segunda. Y ahí estaríamos en un error. Bueno, con esto nosotros estamos terminando el tema de lo que es explicar un poquito de lo que son las sentencias while, do while y for. No voy a explicar más a fondo, sino que voy a hacer ejercicios. ¿Por qué no explico más a fondo? Porque eso ya lo vimos, ya sabemos cómo funciona un for, ya sabemos cómo funciona un while y ya sabemos cómo funciona un do while. ¿Dónde miramos eso? Eso lo miramos cuando miramos LPP, cuando le miramos DFD y todos, en todos los lenguajes de programación funciona de la misma manera, es la misma lógica, simplemente que van unas líneas de código diferentes. Entonces, ya sabemos, esto que ustedes vieron ahorita en pantalla, lo tienen en los PDFs, bien explicadito, paso a paso, todo lo que yo hablé lo tienen ahí en el PDF. Entonces, por favor, revisen cada ciclo y cada PDF para que vayan mirando paso a paso, vuelvan y relean. Vean, si no entendieron, vean el video con la explicación para que en los videos que ya voy a pasar con ejercicios de tipos con ciclos, los entiendan de manera correcta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay dudas ni inquietudes, chicos, si no hay preguntas, entonces hoy damos por terminada la sesión presencial de, de Java, pero van a haber más videos que voy a enviar. ¿Listo? Entonces, chicos, por favor revisen los videos que se compartieron anteriormente, que son los de los condicionales, más este video que será subido dentro de un momento, pero yo creo que lo comparto en horas de la tarde, y los otros videos adicionales, ¿vale? Entonces, si no hay dudas, inquietudes, pues dejamos ahí, y si hay alguna duda o inquietud, cuando usted vuelva a leer vuelva a ver el video o vuelva a leer los PDFs que les compartí, por favor me escriben y me llaman, ¿listo? Que ahí estamos para servirles, chicos. Este mes seguimos tal cual como hemos estado con bilingüismo siguen jueves y viernes, y conmigo lunes, martes y miércoles. Bueno, entonces dejamos ahí, terminamos y que tengan un feliz resto de día, chicos. Entonces, pendientes entonces de los videos que suba en horas de la tarde.